tan grande como tu legado. Kiva, inversión inmobiliaria integral. Presenta. Yamil, qué gusto tenerte de nuevo en el programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un honor estar aquí con ustedes de regreso. Un gusto saludarlos a todos. Bienvenido, Yamil. A gusto. En lo de honor hay opiniones, hay otros que no opinan exactamente lo mismo, pero bienvenido, nos da mucho gusto tenerte. Oye, no. Muchas gracias. Dejamos a Yamil al final porque lo que va a platicar Yamil sí es una buena noticia, no como las que dieron ustedes durante todo el programa, que ha sido verdaderamente triste. Pero Yamil, qué barbaridad, bueno, qué negro andas hoy. No, por eso yo estaba esperando a Yamil, porque ya tenía esta... Es que es muy neoliberal, Yamil, es muy neoliberal. Qué bueno que ya llegaste, mi querido Yamil. Bueno, vamos a platicar un tema importante, interesante, sin duda. Hemos estado escuchando a través de los diferentes medios que uno de los pilares del crecimiento de la economía de este país ha sido la construcción y el desarrollo inmobiliario. Pero ayer que platicaba yo con Yamil le decía, danos esas razones para creer por qué de alguna otra forma esta industria está creciendo. Y sobre todo en Guadalajara. ¿Y por qué se sustenta con este dato? Evidentemente, no solamente el entender el por qué, sino por qué es una buena industria para invertir y por qué tu dinero, a pesar de las inflaciones y todo lo demás, ahí está garantizado. Querido Yamil, bienvenido, te dejo el espacio, el micrófono, iremos platicando. Claro que sí, muchas gracias, Alex. Bueno, yo creo que una de las primeras preguntas que se hace la gente que no está sumergida en este medio inmobiliario es ¿por qué se da estas plusvalías tan agresivas, ¿no? De repente hemos conocido desarrollos, ¿no? Que vendían los terrenos a 8,000 pesos y hoy están en 25,000 pesos metro, ¿no? Como Solares, como Las Lomas, como Valle Real. Y mucha gente me dice, oye, ¿y no será una burbuja y esto no se va a detener? Es que ya es imposible, ¿no? Ver cómo crece el valor de los departamentos, las casas, el comercio. Entonces, bueno, no, realmente esto está sustentado en varios factores que inciden en que esto suceda, ¿no? Y bueno, el primero que voy a hablar es de la población. En la población tenemos un mercado cautivo. Tenemos dos mercados, ¿no? El cautivo, que son los pobladores, pero también esta población flotante que viene de otros lugares, pero que también la misma población que tenemos cautiva se convierte en flotante. Y ahorita lo voy a explicar. Pero bueno, la primera es, tenemos una población aquí en Guadalajara, zona metropolitana, de 5.2 millones de personas. Pero aquí hay un dato que me llama muchísimo la atención. 2.6 millones de estos 5.2 tienen menos de 29 años. ¿Esto por qué tiene tanta relevancia en el tema del crecimiento inmobiliario? Bueno, esto quiere decir que somos una población joven y que vamos a seguir creciendo y que vamos a seguir demandando hospitales, comida. ¿Por qué? Porque al ser una población tan joven, donde además, aquí hay otro dato muy, muy interesante, el 50.7 de esta población son mujeres y el 49.3 son hombres. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que estamos muy bien balanceados entre hombres y mujeres, por ende nos vamos a seguir reproduciendo, vamos a seguir creciendo y vamos a seguir requiriendo de servicios, ¿no? Entonces tenemos una población cautiva de 5.2 millones con una tendencia de crecimiento importante. Otro dato que también tenemos con respecto a nuestra población o a nuestro mercado cautivo es que tuvimos un 2.6 de crecimiento en la población activa, es decir, en empleos formales. ¿Por qué es tan importante y tan relevante esto? Porque bueno, ahora tenemos muchos más miles o cientos de miles de personas generando ingresos con una capacidad de compra y una capacidad de consumo. Pues bueno, este es nuestro mercado cautivo. Ahora hablemos un poquito de nuestro mercado de consumo o nuestra población flotante. ¿Y por qué digo que es nuestro mercado de consumo? Porque cualquier persona que vive en López Mateos Sur, y ahorita voy a hablar de los mismos pobladores de aquí de Guadalajara. Tú vives en López Mateos Sur, pero resulta que agarraste una muy buena chamba acá en la zona financiera. Y entonces te tienes que desplazar 1 hora 20, pues por ende es difícil que vayas a comer y regreses, entonces te quedas en esta zona durante todo tu día y entonces eso te lleva a necesitar servicios, alimentos, algún gimnasio, probablemente café, etcétera. Entonces vas a consumir más y para esto se necesitan pues todos estos servicios.
Y en el tema de la... Dime. Eso es cierto, Yamil, Adelante, porque muchos nos quedamos con la idea que en Guadalajara tú puedas ir regresar a comer a tu casa. Es una cosa que ya no pasa. O sea, este crecimiento, esta movilidad que hoy tiene la ciudad, que a lo mejor no es la mejor, nos ha hecho, ¿no?, que nos quedemos en la zona en la que nosotros vivimos. ¿Qué hubo? ¿Cómo dijiste? A lo mejor no es la mejor movilidad, pero es la que tenemos. Pues sí. Pero esto también nos ha cambiado los hábitos y la costumbre de consumo en todo, ¿no? Perdón, te interrumpí ya. Por supuesto. No, totalmente. O sea, esta población flotante interna, pues va a requerir de servicios de todo tipo, farmacias, restaurantes, cafeterías. Entonces esto se traduce en que se necesitan más locales, más negocios. ¿Esto en qué se traduce? Más empleos, más ingreso. Y al final esto es un círculo virtuoso, ¿no? Que toda esta gente se mueve y está estos servicios y por eso crece. Ahora hablemos ya de la población que viene de afuera hacia nuestra ciudad, ¿no? Hoy día, 2023, se movieron más de 12 millones y medio de pasajeros en el año. Esto lo voy a traducir al diario. Más de 34,000 personas llegaron diariamente a la ciudad de Guadalajara. Pues obviamente es 34,000 personas diarias llegaron a la ciudad de Guadalajara, nada más por nuestro aeropuerto. Esto no contempla la gente que llegó en vehículos, en camiones, en otro tipo de transportes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto genera una necesidad de servicios brutal. Aquí ya entran otros tipos de servicios, como servicios médicos. Tenemos muchos extranjeros que vienen aquí a la ciudad, vienen a temas de cirugías, a temas de tratamientos médicos, de cáncer, de otros tipos. Tenemos temas educativos, personas que vienen de otros estados o otros países a nuestras grandes universidades que tenemos aquí en Guadalajara. También tema de entretenimiento, turismo, ¿no? Nada más, y esto es como dato, en la Expo Guadalajara tuvimos 607 eventos, nada más en la Expo Guadalajara. ¿En qué se traduce esto? Brutal. Claro. Brutal, ¿no? 1.6 eventos diarios, ¿no? Imagínate, en muchos días hubo más de 2, ¿no? Entonces, bueno, pues esto genera también muchísimo consumo y una necesidad enorme aquí en la parte de la hotelería, ¿no? Servicios, obviamente, alimentos, restaurantes, comercio, en la parte de oficinas, porque también dentro de estos 12 millones y medio de personas que vinieron mucho tema ejecutivo o de negocios, ¿no? Entonces, pues obviamente aquí hay una necesidad brutal de tema de servicios, ¿no? Ahora, con lo que quisiera cerrar, el por qué se da todo este crecimiento en la parte inmobiliaria, es en la parte del nearshoring o de las inversiones que hemos tenido como ciudad en tema internacional, ¿no? Es un dato extraordinario, ¿no? Y bueno, nada más en el 2023, aquí en Guadalajara tuvimos inversión por parte del Reino Unido de más de 574 millones, es decir, en empresas que abrieron aquí. Estados Unidos, 407 millones. España, 222 millones. Alemania, 124 millones. Todo esto es millones de dólares, ¿no? Países Bajos, 61 millones de dólares. Entonces ahora nos preguntamos, ¿a qué se debe el superpeso? Pues si están entrando estas cantidades masivas de dinero, nada más en Guadalajara, no estoy hablando a nivel nacional, pues esto genera empleo, genera riqueza, dinero que entra y obviamente ayuda a la economía. En resumen, y esto que no mencioné, nuestro nuevo consulado, que el consulado norteamericano, que es el más grande de Latinoamérica, que va a dar servicio a más de 2,000 personas diarias. Esto nos va a traer un flujo de gente de San Luis, Michoacán, de todo el occidente. Brutal, de todo el occidente. En resumen, y ya para cerrar, porque creo que se nos acaba el tiempo, estos 3 indicadores que les acabo de mencionar generan un flujo constante a nuestra ciudad para poder crecer el comercio, la hotelería, las oficinas, lo industrial y no digamos lo habitacional, ¿no? Que muchas veces dicen, oye, nos vamos a aturar de departamentos, lo veo complicado. Exacto. Pues, las cosas. Pues, una razón más y una serie de peso importante en cuanto a los datos para seguir invirtiendo en Kiva, de eso vamos a platicar después, pero creo que este contexto nos dice por qué, ¿no? Invertir en el bien raíz
y por qué el crecimiento de la construcción está siendo tan importante. Entonces, invertir con seguridad, además. Además, exactamente, que eso es lo más importante. Yamil, pues muy interesante. ¿Dónde te encontramos para cerrar? Claro, con mucho gusto nos pueden buscar en kiva.mx, nuestra página, o nos pueden marcar directamente para ser atendidos por un asesor al 3315 80 0600. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Yamil. Gracias. Tan grande como tu legado. Kiva, Inversión Inmobiliaria Integral. Presentó.